Este programa incluye dramatizaciones de hechos reales y sus protagonistas. Algunos nombres se cambiaron. Contiene imágenes que podrían incomodar a algunos televidentes. Se recomienda discreción. Cuando una joven de Arizona desaparece misteriosamente, la policía no sabe si es un rapto o un asesinato. Está cerca de La eso. respuesta está en la visión de una clarividente. Mi cuarto entero se esfumó y la escena fue revelándose ante mí. En Luisiana, un asalto al azar destroza a una familia y confunde a la policía. Para ayudar, una clarividente debe ganar la confianza de los vivos y los muertos. Finalmente, Eric me permitió el ingreso. Cuando estuve en él, sentí todo lo que le había pasado y fue horrible. Cuando las pistas escasean y las respuestas son vagas, los investigadores algunas veces deben recurrir a los clarividentes. Clarividentes. ¿Por qué mi hijo? Tempe, Arizona, sede de la Universidad Estatal de Arizona, una de las regiones más calurosas del país. Julio de 1992, Stacy Hendrickson se ha instalado recién en su nuevo apartamento en Tempe después de celebrar su 21º cumpleaños en Ohio con su padre, Raleigh Hendrickson. Dime, ¿cuándo piensas Era una ir chica para- simpática. Siempre sonriente y contenta. Stacy padece una diabetes desde la infancia y se empeña por ayudar a otras personas afectadas por esa enfermedad. Seguía estudios de especialización en diabetes juvenil para ayudar a niños. Se mudó a Tempe, donde compartía apartamento con una amiga, adquirió su primer auto y empezó una nueva etapa. El 22 de julio, la policía de Tempe recibió una llamada de emergencia. Una joven asustada denunció allanamiento de morada y la desaparición de una amiga. Violencia. Cuando llegué a la puerta estaba rota. Vivo en calle Tercera, número 7016. El detective de homicidios, Allen Reed, es asignado al caso. Cuando se trata de una persona desaparecida, siempre consideramos la posibilidad de un crimen mayor. Por eso mi departamento me asignó la investigación para poder confirmar o descartar homicidio. La afectada Linda Márquez, de 21 años, comparte el apartamento con Stacy Hendrickson. Linda había pasado la noche en casa de su madre. Al regresar al apartamento, encontró la puerta derribada, huellas de lucha y a Stacy desaparecida. No cabía la menor duda de que se trataba de un rapto. La puerta del cuarto de Stacy también estaba forzada. No vi eso. ¿Por allá? La policía descubre pequeñas manchas de sangre en la cama. Para mayor alarma, la insulina de Stacy aún está en el refrigerador. ¿Usaba algún medicamento? Ella usaba insulina. Ella necesitaba insulina diariamente. No iría a ningún lado sin su dosis. Estoy segura. Yo entiendo, es Ella solo tenía... Sin la insulina, Stacy tiene unas 48 horas antes de caer en un coma diabético y morir. ¿Usted ve? Agente Calvin, llame al médico del Están para contra el confirmar tiempo. esto. Quiero la información detallada con todo lo que respecta a este caso, ¿está bien? Reed efectúa una encuesta en el edificio. Encuentra a un vecino que vio algo. Estaba durmiendo a esa hora. Como a las 2 de la mañana, un hombre de unos 25 años gritaba y golpeaba en la puerta de las jóvenes. El vecino no vio la cara del sujeto, solo una camiseta negra con una calavera impresa. No le respondían, pero eso no lo detuvo. Hasta ahora nunca había ocurrido algo El así. vecino pensó que era alguna disputa doméstica. No quiso verse involucrado. No le di mayor importancia. La policía recupera huellas dactilares de la puerta de entrada. También hallamos un pequeño trozo de una zapatilla de tenis. Era algo importante porque el vecino vio al sospechoso patear la puerta. Ahí se desprendió ese trozo.
y constituyó una evidencia valiosa. Puede ser útil. Decidí ser optimista y confiar en que ella estaría bien. Quizás solo era una pelea que tuvo con su amigo y salieron precipitadamente del apartamento, al cual regresaría muy pronto. Pero la perspectiva no era buena. Han pasado casi 24 horas desde que Stacy recibió su última insulina. Nosotros estamos tratando de localizar a la muchacha para contactar a personas que ella frecuentaba. Agotamos todos los recursos, pero sin resultados positivos. A la mañana siguiente, en Toledo, el padre de Stacy recibe una llamada de su ex esposa. Me dijo, Stacy fue raptada. En un principio no lo capté. Supongo que no quería creer lo que escuchaba. Le pregunté, ¿de qué hablas? Me explicó, la sacaron de su apartamento y no podemos encontrarla. ¿Fue obra de un asaltante? El detective Reed también habla con Riley para informarle la situación. Por alguna razón, Reed hizo del caso algo personal. Tranquila. Él tiene 2 hijas y lo tomó como algo personal. Era evidente lo mucho que amaba a su hija. Eran muy cercanos. Estaba sufriendo, la angustia lo abrumaba. Creo que él estaba esperando lo peor. Pasan 3 días sin señal alguna de Stacy. Una vecina de Raleigh le sugiere algo entonces. Ella vino a decirme, conozco a una clarividente que trabaja con la policía en la búsqueda de niños. ¿Querrías hablar con ella? En realidad, yo no creía en clarividentes. Pero por otra parte, no tenía nada que perder. Le dije sí. Raleigh habla brevemente con la clarividente Gail St. John. Me preguntó el nombre completo de Stacy, cómo lo deletreaba, dónde vivía, el color de su cabello. Cosas como esas, que me parecieron un poco... no lo sé. No sabía qué pretendía con esas preguntas. Pero acordaron reunirse. Aunque escéptico, a Raleigh le impresiona que Gail no acepte pago por sus servicios. Usted me dirá lo que pueda Es ver. un don divino, algo muy profundo. Poseo el don y no sería correcto que yo fijara algún precio para encontrar a una persona querida. Quizá esto la ayude un poco. Gracias. Inmediatamente, Gail da a Raleigh la mala noticia. Quiero que sepa que ella falleció. Stacy no regresará viva a casa. Ya se marchó. Pero la siento. Ella está aquí, con nosotros. En ese momento, creo que se me paralizó el corazón. Gail dice que supo de la muerte directamente vía el espíritu de Stacy. Se puso a mi lado, con gran fortaleza. Y no tuvo problema en comunicarse conmigo. Todo mi cuarto se esfumó. La escena fue revelándose ante mí. Me explicó, hay todo un sector. Veo una pequeña estructura que puede ser de 4 por 6 metros. Hay una especie de máquina ahí. Creo que está relacionada con agua, como una bomba o algo así. Es una estructura de calamina. Pregunté si mi hija estaba ahí. Me respondió, no. Pero está en las cercanías. Hay agua cerca de ahí, como en un estanque. Podía oír el movimiento del agua y quise seguir hasta donde estaba. Cuando estaba caminando y miré por donde pisaba, pensé enseguida, se ve como piezas de rompecabezas. Tenía grietas. Era un suelo bastante irregular. Pero más allá hay grandes montículos de tierra.
Vi la acumulación de tierra y en ese momento cambió la escena. Pasé a otras imágenes. La visión de Gale gira en torno a los montículos. Cuando sobrepasé los montículos, Stacy y yo casi fuimos una. ¡Cállate! ¡Cállate! Y cuando hizo el disparo, Dramatización. pude oírlo y sentí dolor. Todo transcurría muy lentamente. Pude sentir su agonía y todo se opacó. Siento que se acaba el tiempo. Siento que no llegamos al fondo de lo ocurrido. No tenemos nada en que basarnos ahora. El padre de Stacy, Raleigh Hendrickson, también está preocupado. Como padre, uno quiere creer que van a encontrarla y que ella estará bien. Pero cada día que pasa en su situación, luchando contra la diabetes, no es muy promisorio de que exista un buen final. Con el detective... Raleigh pide al detective Reed que dé una oportunidad a la clarividente Gale St. John. La familia me pregunta cada día si tiene alguna pista. Realmente, yo no creía en clarividentes. Por muchas razones, de hecho, tendemos Se me ocurre que a evitar debería conocer a esta señora. y desconfiar Me habla con sin mucha seguridad. motivo ¿Qué le parece? de aquello que no comprendemos. Y yo no comprendía eso. Sin embargo, Raleigh fue tan sincero que me sentí obligado a acceder en eso y hacer todo lo que él me pedía. Con el detective Reed. Durante su conversación con Reed, Gale se ve transportada de nuevo a un escenario extraño y perturbador. Y hacia Stacy. Describe la muerte de Stacy. De un balazo a manera de ejecución asestado en la nuca. Vi cuando le disparó. Sentí su dolor, muy agudo. Gale también relata su visualización de la zona en que se encuentra Stacy. El vertedero, el edificio con muros de calamina, el suelo agrietado, los montículos de tierra y la extraña maquinaria. Todos estos puntos específicos eran interesantes, pero no me dieron pistas sobre la que pudiera decir, sí, sabemos dónde está eso. No había nada que resultara útil. Pensé que era una pérdida de tiempo. Pero me equivoqué. Al día siguiente, operarios del Servicio de Agua y Energía de Arizona encuentran un cadáver en un vertedero próximo a un canal. Dramatización. Lo que me produjo escalofríos fue ver ese edificio con muros de calamina, el suelo agrietado bajo mis pies, montículos de tierra un poco más allá y también la extraña maquinaria que opera en un canal. Quiero que saques una foto de eso, Calvin. Y, sin duda alguna, supe que ese era el cadáver de Stacy Hendrickson. Y supe que Gale no podía haber acertado mejor en todo lo que vio. Dramatización. Cuando comprobé que había sido un tiro en la nuca, quedé asombrado. La bala es calibre 38. Tenían eso y el cadáver, pero nada más. El asesino continúa libre. Raleigh Hendrickson viaja a Arizona para identificar el cadáver de su hija. Para su graduación le hice un regalo, un par de aretes con diamantes genuinos que formaban un trébol. En la oreja que le quedó tenía un arete aún, según las fotos que vi. Así supe que era Stacy. Reed informa a Gale que han encontrado el cuerpo de Stacy. Le dije que estaba asombrado ante la información que me había proporcionado, que era muy precisa, que ahora teníamos un asesino suelto y que necesitábamos de su ayuda. Ella respondió, Detective Reed, intentaré ayudarlo, meditando
haciendo lo mío, y veré si obtengo alguna comunicación o una visión para informarle después. Noches después, Reed está trabajando cuando recibe una llamada frenética de Gail St. John con la advertencia de que el asesino atacará de nuevo esa misma noche. ¿Dónde? Estaba muy emocionada. Yo le dije, muy bien, Gail, cálmate. ¿Quién? ¿A quién? ¿A quién quiere matar? Su amiga. Gail afirma que el espíritu de Stacy se lo ha dicho. Estaba muy agitada cuando me lo dijo, incluso jadeante al decirme, Amiga linda. Ayúdala. se produjo una visión de lo ocurrido a ella y le dije, entiendo, está bien, entiendo. ¿Correcto? La amiga de Stacy va a ser la próxima víctima, pero ¿quién es el asesino? Le dije, pregunte a la amiga sobre amistades. ¿Con quién iba a salir Stacy? ¿Qué clase de amigos tiene? Y además, hágale esas preguntas puntuales. Y con eso sabrá quién hizo esto, porque ella conoce al sujeto. Hola. Por favor. Ante la posibilidad que la vida de Linda corra peligro, el detective Reed la cita a la estación de policía. La cité porque he recibido una llamada inquietante. Le informa sobre Gail St. John. Dice haber recibido un mensaje de Stacy desde el más allá. Le expliqué. Escuche, estoy hablándole de una clarividente que posee el don de la parapsicología y que hemos probado que es auténtico. No quiero atemorizarla, pero ella dice que usted será la próxima. Pero ella afirma que será usted la próxima víctima que este sujeto matará. El mismo que mató a Stacy. Reed añade que el hombre es alguien que Linda conoce. Pero al parecer, jamás olvidaré que Linda se puso muy pálida. Y me dijo que buscara a John, un tal John Adams. Es un nombre que ella nunca ha mencionado. John Adams. Me dijo que John Adams es alguien que conoció pocas semanas antes, en un bar local. Que ella había estado en su apartamento en algunas ocasiones. Y que ahora tenía un romance con él. Y que además iba a salir con él esa noche. No queremos que lo... Reed le advierte que debe alejarse de Adams. Estar seguros. Por el momento le dije, quédese en casa, no salga a la calle. Resguardo policial en su casa hasta que termine todo. Veamos cómo reacciona. El detective no tiene evidencias, solo una corazonada y una visión parapsicológica. ¿Desea hablar con él? Sí. Pero debe seguir adelante. Quiero hacerle algunas preguntas. John, te buscan. Cuando conocí al señor Adams, se mostró muy cordial. Hola, soy el detective Reed. No parecía nervioso. ¿Podemos sentarnos? Sí. Me estrechó la mano, me miró a los ojos. Muy bien, gracias. Fue muy amistoso. ¿Puedo ver tu identificación? Por supuesto. Una formalidad. Pero Reed es cauto. Gail le advirtió que no se engañara, porque el asesino de Stacy lo atacaría en algún momento, en algún lugar. Le dije cuando lo detenga tenga mucho cuidado, porque él no vacilará en intentar lesionarlo. Es muy fuerte y muy peligroso. No lo subestime en nada porque él parece ser tranquilo, calmado y muy controlado. ¿Conoce a esta chica? Pero hay algo que lo gatilla y cuando explota, esté mucho cuidado. Es amiga de mi novia, la he visto. Adams admite que conoció a Stacy, pero no tiene idea de quién pudo matarla. John Adams estuvo muy colaborador y dispuesto a facilitar sus huellas dactilares y su fotografía en su lugar de trabajo. Bien, ¿de dónde son estas? Después de la entrevista, un técnico forense compara las huellas de Adams con otras halladas en la puerta derribada. Coinciden. Coinciden los 13 puntos. Ya con eso, John Adams era nuestro sospechoso en ese caso. Es prueba suficiente para una orden de allanamiento. Estoy seguro. Adams está aún trabajando, pero su compañero de apartamento acepta cobrar. Reed le dice que busca una camiseta negra con una calavera impresa vista por un testigo. Sí, claro. El amigo muestra a Reed un CD de una de sus bandas favoritas, cuyo logo es una calavera estilizada. ¿Podemos ver tu cuarto? ¿Seguro? Explica que él tenía una camiseta con ese logo, pero Adams la había tomado prestada y no la había devuelto. Veamos qué tenemos aquí. El registro también aporta un par de zapatos tenis con suela de goma.
Cerca del talón de una zapatilla de tenis faltaba un trozo donde encajaba perfectamente un pedazo hallado en la escena del crimen, el primer día de investigación. Busquen una camiseta... Reed también espera encontrar el arma calibre 38, pero no está ahí. Mira esto. Al día siguiente, el compañero de trabajo de Adams dice a la policía que él le mostró una pistola comprada a un prestamista. ¿La ves? Semiautomática. Ese colega era muy aficionado a las armas. La puedes usar cuando quieras. Correcto, hay que trabajar. Él identificó inmediatamente el arma como una pistola calibre 38. Cuando me dijo calibre 38, dije ¡bingo! El prestamista aún tenía la nota de venta de la pistola calibre 38 adquirida por John Adams 2 semanas antes del crimen. Por favor, El detective Reed cita a John Adams a la estación de policía para interrogarlo. Al principio, niega todo. Por favor, yo no maté a Stacy. Pero ante la evidencia concreta, Adams confiesa finalmente que cometió el asesinato, pero jura que fue accidental. Nada que ver. No sigas con eso. Puede... Afirma que estaba ebrio, deprimido y a punto de suicidarse. No sabía bien lo que hacía. Entonces tomé la pistola. Adams declaró que tomó la pistola y apuntó a su cabeza. Entonces tomé la pistola y puse el cañón en mi Pero sien. que Stacy Estaba muy tenso, intentó muy quitarle el arma de la mano y que ésta se disparó cuando ella cayó tendida a la cama. nervioso. Primero la puse en mi sien y luego la puse aquí. No creí que hubiese ocurrido de esa forma. Reed confronta a Adams con el hecho de que Stacy fue baleada en la nuca a manera de ejecución, lo que contradice el relato que hizo. Adams parece derrotado. Le dije que la acusación sería asesinato en primer grado. ¡Adam, siéntate! ¡Maldición, sujétalo! Repentinamente se levantó, rugió y en menos de un segundo cambió de hombre abatido a un toro salvaje. ¡Espóselo, espóselo! Oye, cálmate ya. Realmente este tipo trató de hacerme daño. No fue un simple desahogo. Era lo que Gail me había advertido. No te resistas, será peor. Fotografiamos ese agujero en la pared que siempre me recordará lo extraño que fue este caso y cómo logramos evitarlo. El 9 de noviembre de 1993, John Barry Adams se declara culpable de homicidio y robo en primer grado y es condenado a 29 años de prisión. Tangipahoa Parish, área rústica enclavada en los pantanos de Luisiana del Sur. 4 de abril de 1998. Eric Walber cumple un turno extra como repartidor de pizza. Así lo declara la madre de Eric, Cherie Walber. Eric tenía 16 años, un chico muy carismático. Había iniciado estudios secundarios, era estudiante distinguido. Trabajaba día y noche y ahorraba para unas vacaciones en la nieve con su club parroquial. Serían las primeras vacaciones que tendría sin la familia. Estaba entusiasmado, ahorró dinero y compró los pasajes. Además, iba a financiarlo todo. A las 8:30 p.m., Eric efectúa la última entrega a una familia que conoce en un sector distante unos pocos kilómetros. Hola, Eric. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Debe juntarse con un amigo al terminar. Como a las 10 llamó a su amigo. Él quería saber dónde estaba Eric. Yo le comenté, debe estar trabajando todavía. Pero el joven me dijo, no señora. Iba a terminar temprano. Ya tendría que estar aquí. ¡Vamos, hombre! Inmediatamente Cherie se alarma. Instintivamente supe que algo malo pasaba. La pizzería estaba cerrada. No había nadie. Comencé a llamar a todos sus amigos. Ninguno lo había visto. Siéntese, por favor. Gracias, agente. A las 11 de la noche, Cherie está en la oficina del sheriff de Tangipahoa. Me inquieta que no lo haya Bien. hecho, porque él jamás querría preocuparme de esta forma. Es un buen chico. Y denuncia la desaparición. Su nombre es Eric.
Sí. Estaba empezando a angustiarme. El agente me dijo, vuelva a casa, espérelo allí. Pero Eric Wahlberg nunca regresó. Poco antes de las 11:30, en un camino secundario fuera del pueblo, un automovilista hace un hallazgo impresionante. El cadáver de un joven, ensangrentado y destrozado. La policía de Tangipahoa Parish inspecciona la escena en busca de huellas. No encuentran mucho, según el detective Gary Bayham. No encontramos billetera ni tampoco documentos en la víctima. No había vehículo alguno en los alrededores. Hay marcas de neumáticos en la grava que habría dejado un auto al acelerar. Se necesita orden judicial. Pudo ser un accidente. No es frenada, es aceleración. Es muy difícil deducir más de la grava suelta. Pero las lesiones indican que la víctima fue atropellada repetidamente, según el detective Chuck Reed. Su cabeza y el torso estaban totalmente ensangrentados, lacerados a causa de algunos traumas extremos. Considerando la denuncia de persona desaparecida, la policía llama a Sherry Wahlberg. Me informaron sobre el hallazgo y me hicieron varias preguntas. ¿Qué aspecto tenía? ¿Qué clase de ropa llevaba puesta? Después me pidieron identificarlo. De modo que fui al departamento forense. Me mostraron su rostro y dije, no, ese no es Eric. Ese no es mi hijo. No, no, no. Estaba viendo una persona que para mí parecía madura. No se veía como un chico. Pero tenía que asegurarse. Recapacité un poco más y pedí que me mostraran el cuerpo. Entonces Sherry ve los zapatos del muchacho. Me di cuenta que sí, ese era Eric. Su hijo mayor está muerto. Tranquila. Inmediatamente, Sherry llama a su cuñado Ken Gaylord. Gaylord es un detective del departamento del sheriff en Jefferson Parish, 120 kilómetros al sur. Está bien. Mi esposa y yo dormíamos cuando sonó el teléfono. Era Sherry. Le pregunté qué ocurría y me dijo, Eric murió en un accidente. Es una pérdida terrible para una madre. Un hijo iniciando su vida se ha ido. Era simpático, Eric. Se preparaba para ingresar a la universidad en el otoño. Era afectuoso, sonriente, era un buen muchacho. Siempre muy amable. El día después de la muerte de Eric, Ken Gaylord va donde el forense de Tangipahoa Parish. Hola, ¿qué tal, Mac? ¿Cómo está, detective? Busca respuestas. Ocupado en este momento, pero quisiera... Todo era algo impreciso en esos momentos. Decidí empezar por la autopsia. Pregunté, ¿cómo has tipificado este caso de muerte? Me respondió, típico atropello y fuga. Gracias, Mac. Pero ante la desaparición del auto de Eric, Gaylord piensa en algo más. Registraba mucho daño en todo su cuerpo, sin duda. Prácticamente de la cabeza a los pies, casi nada se había librado de sufrir heridas. Eso no fue accidente. En mi opinión, era asesinato. No estaba en mi jurisdicción y no quería interferir en la investigación, pero me dispuse a hacer todo lo posible para ayudarles. Acompañados por Gaylord, los agentes entrevistan a los parientes y amigos de Eric en busca de pistas para aclarar los hechos. Pero sin resultados. Chuck Reed, del departamento del sheriff de Tangipahoa. Eric Wahlberg tenía una buena disposición, era un joven listo y un buen muchacho. 4 días después de la muerte de Eric, la policía obtiene finalmente evidencias cuando se encuentra el auto del joven abandonado en un aparcamiento. Estaba manchado con sangre, casi cubierto con ella. Los análisis demuestran que la sangre es de Eric.
El detective de Tangipahoa, Gary Bayham, sospecha que el chico fue asaltado y luego atropellado con su propio auto. Toda la evidencia encontrada apuntaba a que alguien lo había empujado a los asientos traseros. No hay señales del anillo de Eric ni de la bolsa con el dinero de las entregas de pizza, ni de quién lo hizo. La policía recurre a sus informantes confidenciales y se determina un posible sospechoso, un delincuente habitual llamado Michael Wary. Varios informantes dicen haber visto a Wary después del crimen en un auto como el de Eric, con el parachoques manchado de sangre. Había intentado vender un anillo de la escuela a la que Eric asistía. ¿Qué te parece, viejo? Los investigadores lo llevan a declarar. Michael Wary tiene una serie de arrestos por asalto y robo armado. ¿Cómo te va, amigo? También tiene una coartada. Quiero que me ayudes con esto. ¿De qué hablas? Dice que la noche de los hechos él estaba en una boda en Baton Rouge. Tú fuiste a una boda. Tiene varios testigos. ¿Quiénes se casaban? La policía cree que todos mienten, pero no puede probarlo. Joe Galindo y otros más. No hay huellas dactilares de Wary en el auto de Eric y él niega haberlo visto, como tampoco saber algo del anillo. La policía no tiene alternativa y debe dejarlo ir. Un buen ciudadano. Pasan meses. Los investigadores están cada vez más frustrados. Se estaban dando vueltas en círculos. Trataban de lograr algún progreso porque Cherry era persistente. De hecho, no los dejaba en paz. Quería resultados. Era implacable. Falsa alarma, patrulla. Constantemente yo les decía, no había razón para que alguien lo matara. Nadie le guardaba rencor. No había drogas tampoco. Realmente no encuentro la explicación. Aunque oficialmente no era su jurisdicción, Ken Gaylord está ansioso por aclarar el asesinato de su sobrino. Se comunica con una clarividente de California llamada Rosemary Kerr. Pensé que si existía alguna posibilidad, valía la pena intentarlo. No tenía idea cómo proceder o qué podría resultar, pero me pareció oportuno probar. Obtuvo mi nombre a través de departamentos de policía de Luisiana con los que trabajo. Me dijo que tenía un sobrino que había sido asesinado y necesitaba mi ayuda. Rosemary pide el nombre del muchacho y nada más. Hay muchos árboles alrededor, a la derecha y al lado de un árbol. Inmediatamente capta la presencia de un muchacho de entre 14 y 16 años. Rosemary está visualizando los hechos. Me dijo, por alguna razón voy por la Interestatal 10 en dirección a Hammond. Ella describió la zona en detalle en que se encontró el cuerpo de Eric. Manifestó que era un sector rural de la carretera en el que la superficie cambiaba de asfalto a gravilla. Luego añadió, en el lado derecho hay un asiento de auto. Tal vez no sea un asiento normal. Puede ser una silla para bebé. Después visualicé una casa de 2 pisos. Es blanca con una franja verde. Siento una fuerte conexión con alguien que intervino en la muerte de Eric y que también está en esa casa o relacionado con ella en cierta forma. Hola, De pronto las visiones se hacen violentas cuando Rosemary se conecta físicamente con Eric. Siento el dolor de Eric. Me está llegando mucho sufrimiento ahora. Mientras estaba hablando con Ken, el dolor de Eric me llegó plenamente. La forma en que Eric murió fue horrible. Lo que sentí inicialmente fue una paliza salvaje. Rosemary visualiza a un grupo de hombres golpeándolo. Los golpes que recibía Eric, yo los sentía en mi cuerpo, en mi alma y en mi mente. El dolor se torna insoportable. La clarividente se desconecta. Lo que sentí Pero Rosemary no renuncia. fue una paliza salvaje. Un muchacho necesita ayuda para que se sepa la verdad y se detenga a sus asesinos. Cuando Eric Walber es brutalmente asesinado, su tío, el detective Ken Gaylord, se presenta a ayudar a la policía local.
puedo facilitarte eso. Gaylord llama a la clarividente Rosemary Kerr, quien cree que un grupo de rufianes cometió el crimen. La madre de Eric, Cherie Wahlberg, está a favor de la ayuda parapsicológica. Al principio estuve escéptica, porque no sabía mucho al respecto. Pero mi idea era que toda ayuda que contribuyera a solucionar el caso merecía ser considerada. Los ayudaré. Yo estaba muy contenta de que Rosemary Kerr colaborara. Ken Gaylord envía fotos de la escena del crimen a Rosemary, esperando que ella capte más detalles. Solo tengo que poner mi mano encima del sobre cerrado. Y así yo visualizo el contenido y siento lo que hay adentro con los ojos de la mente. Las imágenes me proporcionan bastante información, como si ocurrió un crimen, en dónde fue, y así puedo saber quién está involucrado. Ahora estoy viendo a Eric en un vehículo. Mientras hablo, mis manos perciben, escribo, dibujo, anoto detalles. Voy a dibujarla porque me parece que estoy viendo una escuela. Instintivamente estoy bosquejando la fachada de una escuela. Percibe que la mascota de la escuela es una abeja o un ave. Veo un emblema en la fachada, algo simbólico que posee alas. También visualiza chaquetas escolares. Rosemary cree que uno de los asesinos estuvo en esa escuela y conoció a Eric. Después de la visión, Gaylord sale en busca de lo que Rosemary describió. Se detiene en el lugar en que encontraron el cadáver. Rosemary había visualizado un sillón de bebé para auto. Había una silla de niño allí. En las cercanías hay una casa de 2 pisos con una marquesina verde, tal como Rosemary había dicho. Ella explicó que uno de los sujetos involucrados tenía algo que ver con la casa o solía llegar a ella con frecuencia o pasaban a menudo por allí. Gaylord continúa buscando la escuela bosquejada por la clarividente. Aquella con la figura de un ave o una abeja en su emblema. De atrás, en la fachada misma del edificio. Observa la escuela de Eric, secundaria Albany. Su emblema es un avispón. Los informes están correctos. El detective del departamento del sheriff de Tangipahoa Parish, Chuck Reed, acepta hablar con la clarividente. Todos los encargados del caso estuvimos frustrados durante un tiempo. Bueno, ella aportó un punto de vista nuevo, original, un instinto de investigación. Rosemary Kerr viaja a Luisiana y se reúne con Gaylord y otros funcionarios locales. La llevan a recorrer la ruta de Eric en la noche de su muerte. Rosemary ve al joven en sus horas finales. Saludos a tu mamá, Eric. Gracias. Estando ahí, mis visiones fueron más intensas, con mejores vibraciones. Al principio era agradable. Realmente. Las vibraciones de Eric eran positivas y pacíficas al comienzo. Aquí estoy captando sus vibraciones nuevamente, pero en forma... Cuando él dejó la casa en que entregó una pizza, todo marchaba bien hasta que llegó a un cruce. Está deteniendo. Allí, Rosemary Kerr se atemoriza repentinamente. Debemos parar aquí, ahora. Nos dijo, estoy sintiendo vibraciones muy malas. Gaylord reconoce el sector. Cerca está la Casa Blanca con la franja verde que Rosemary visualizó. Cuando llegamos al lugar, les pedí que me dejaran sola. Yo tenía que acercarme más a él. Quiero aproximarme a la casa porque de aquí surgen vibraciones sumamente... Finalmente, Eric me permitió ingresar. Cuando estuve allí, experimenté lo que le había ocurrido. Fue espantoso. ¡Detente, idiota! Rosemary comprende que allí estuvo el comienzo de la violencia y que es testigo de los últimos momentos de la vida de Eric Wahlberg. Tal vez porque había estado contactándome antes con él, Eric se sintió confiado y accesible. Después lo arrastraron en forma brutal. Me cuesta explicarlo, pero me permitió ver por sus ojos. Y cuando puedo hacerlo, soy una testigo privilegiada porque veo lo que él vio y sufro lo que él sufrió. ¡No! ¡Rápido! ¡Busca el dinero! ¡Golpéalo!
Está asombrado dentro de todo. Siente pánico en su agonía. ¿Por qué me están haciendo esto? A mí. La clarividente no capta los nombres de los criminales, pero repentinamente detecta que uno de ellos está dispuesto a confesar para tal vez descargar su conciencia. Durante 2 años, la muerte de Eric Walbert ha permanecido en el misterio, sin que exista sospechoso alguno. Pero la clarividente Rosemary Kerr predice una confesión que llevará a la aclaración del caso. Abril del año 2000, Instituto Correccional Hunt de Luisiana, una cárcel de máxima seguridad. El grupo que mató a Eric es muy cerrado. Ellos no hablarán con nadie, de modo que será muy difícil encontrar culpables. Pero uno de estos hombres se quebrantará. Su nombre es Sam Scott, acusado por un delito no relacionado con el crimen de Eric. Atormentado por el asesinato de Eric Walbert, Scott no soporta más su culpa y confiesa ante las autoridades. Relata a la policía que la noche de la muerte de Eric, él y un grupo de amigos jugaban a los dados frente a una casa blanca con marquesina verde. No me abandonen. Entre ellos estaban James Skinner, estudiante de la secundaria de Albany, y Michael Wary, el ex convicto interrogado antes por la policía. Según Sam Scott, Wary vio el auto del muchacho y les dijo que tenía un plan. Si ese auto regresa, vamos a robarle algo. Y poco después, tras entregar la pizza, por cierto, Eric pasó de vuelta. ¡Oye! ¡Detente, idiota! En ese momento lo sacaron del auto y comenzaron a golpearlo. El asalto ocurrió justo donde Rosemary lo había visualizado. ¡Atrás! ¡Échenlo atrás! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Adentro! ¡Que no mire! Sam Scott dice que robaron a Eric menos de $100. ¡Rápido! ¡Suban! Como lo señalara la clarividente, fueron varios los asaltantes. Eric era condiscípulo de uno de ellos y creo que esa fue la razón de que decidieran matarlo, porque sabían que los había reconocido. Lo arrastraron hasta el oscuro camino de grava. La golpiza fue brutal. Según declaró Scott, de pronto Skinner subió al auto de Eric decidido a eliminarlo, alentado por Michael Wary. ¡Qué bien! ¡Dale, señorita, dale! En su condición, Eric Walbert estaba perdido. Con evidencia basada mayormente en la confesión de Sam Scott, el fiscal del distrito acusa a 6 hombres de robo, piratería, homicidio y asesinato. Sam Scott se declara culpable de homicidio y es condenado a 10 años de prisión. Randy Hutchinson se declara culpable de homicidio y recibe 20 años de reclusión. Darrell Hampton, Shadrick Reed y James Skinner son culpables de asesinato en segundo grado y reciben prisión perpetua. El jurado encuentra a Michael Wary culpable de asesinato en primer grado, además de instigación a una noche de barbarie. Es condenado a muerte por inyección letal. Me alegré por mi cuñada Cherie, ya que ella padeció demasiado con todo lo que ocurrió. Pensar ahora en Eric me ayuda a sobrellevar los días malos. Siempre lo recuerdo por su fortaleza. Creo que hasta ahora su espíritu me acompaña diciéndome, tú tienes carácter, tú puedes superar esto. Tal vez físicamente no esté aquí, pero su espíritu continúa presente. Eric Walbert, un hijo responsable que cuidaba de su familia. Stacy Hendrickson, una joven con importantes planes para ayudar a niños diabéticos. Ambos dolorosamente recordados por sus familias, que siempre los amarán y que nunca dejarán que se borren de sus memorias. Hay que tener mucha fe, creer que hay bondad en el mundo y que, finalmente, esa bondad va a prevalecer.